Ricardo Montenegro se movía por el vestíbulo del centro de convenciones como un tiburón en aguas conocidas. Su traje de diseñador italiano, confeccionado con precisión milimétrica, no llamaba la atención a gritos, sino que inspiraba respeto, un campo de fuerza invisible que mantenía a los aduladores a una distancia calculada. A los 50, había conquistado todo lo que el dinero podía comprar: imperios tecnológicos, rascacielos que transformaban el horizonte y la lealtad comprada de hombres inferiores. Sus ojos, de un azul gélido y calculador, recorrían la sala con un aburrimiento monumental. Para Ricardo, el mundo no era un lugar de maravillas ni misterios, sino un complejo sistema de palancas y engranajes. Cada persona era una ecuación, cada problema una cerradura, y él, Ricardo Montenegro, poseía la llave maestra universal para todos ellos, una riqueza tan vasta que se había convertido en su propia forma de lógica pura. En su interior, sin embargo, la opulencia había corroído algo vital. Años de ser el sol alrededor del cual giraban planetas de interés habían consolidado un profundo cinismo en su alma. Veía sonrisas y veía peticiones, escuchaba elogios y descifraba propuestas de inversión. La bondad genuina, la creatividad desinteresada, la sencilla belleza del ingenio humano, todo esto se había convertido, para él, en un mito, un cuento infantil contado por tontos o por quienes aún no habían encontrado el precio justo para vender sus convicciones. Observaba a la multitud de jóvenes emprendedores y periodistas con un desprecio velado, viendo solo versiones más jóvenes y ávidas de sí mismo, atrapado en la misma carrera implacable donde la empatía era un peso muerto y la vulnerabilidad un defecto fatal que había que explotar. El paisaje circundante reflejaba a la perfección su mundo interior. El vestíbulo del centro de convenciones tecnológicas era una catedral de cristal y acero, fría, impersonal y monumental. Pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando complejos algoritmos y gráficos de crecimiento exponencial con una belleza estéril. La iluminación, de un blanco azulado y quirúrgico, eliminaba todas las sombras, revelando cada detalle pero sin ofrecer calidez. El aire estaba acondicionado a una temperatura precisa y olía a metal pulido y al sutil ozono emitido por innumerables dispositivos electrónicos. Un zumbido bajo y constante, la canción de cuna de la innovación corporativa, llenaba el espacio, un sonido que para la mayoría significaba progreso, pero para Ricardo era simplemente el zumbido de su propia y solitaria máquina de hacer dinero. Lejos del epicentro de poder de Ricardo, acurrucada junto a una columna de hormigón pulido, se encontraba Elena. Sus 30 años pesaban como 50. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban el desgaste de incontables caminatas en busca de oportunidades. En su mano, un sobre manila contenía no solo su currículum, sino el peso de sus últimas esperanzas. Estaba allí, en ese templo de la tecnología, solicitando un puesto de diseñadora junior, sintiéndose un anacronismo, una pieza de artesanía en una cadena de montaje robótica. El contraste entre su apariencia sencilla, la tela ligeramente descolorida de su vestido y la ostentación calculada que la rodeaba era tan marcado que la hacía prácticamente invisible. No pertenecía allí, y en ese momento sintió que no pertenecía a ningún sitio. La ansiedad que oprimió el pecho de Elena no se debía solo a la vacante. Era una ansiedad más profunda y oscura que la perseguía día y noche. En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, su madre, una mujer que una vez fue la personificación de la vitalidad, se consumía lentamente por una enfermedad degenerativa. Cada día traía una nueva pérdida, una nueva parte de su madre que se desvanecía. Un tratamiento experimental, caro y de acceso restringido, había surgido como un faro solitario en un océano de desesperación. El costo, sin embargo, era astronómico, una cifra que parecía burlarse de su realidad. El currículum en su mano no era solo una solicitud de empleo, era un billete de lotería desesperado, la única herramienta que tenía para intentar salvar a la persona que más amaba en el mundo. Fue entonces cuando la voz de Ricardo Montenegro
amplificada por un micrófono, atravesó el bullicio de la sala, atrayendo todas las miradas. Había organizado una conferencia de prensa improvisada, como un rey que se dignaba a dirigirse a sus súbditos. «Innovación», bramó, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Todo el mundo habla de pensar con originalidad. Permítanme mostrarles la futilidad de ese cliché». Señaló hacia el centro del vestíbulo, donde se alzaba una magnífica y precaria escultura de metal, una maraña de formas abstractas que parecía desafiar la gravedad. La multitud se reunió, y la desesperación de Helena dio paso a una curiosidad reticente. El hombre exudaba una arrogancia que la repugnaba, pero había algo en su autoridad que era imposible de ignorar. La escultura era una obra maestra de ingeniería y arte. Vigas de metal pulido, algunas tan gruesas como un brazo, otras tan delgadas como una aguja, se entrelazaban en una danza caótica pero armoniosa. Toda la estructura, con un peso de varias toneladas, se balanceaba increíblemente sobre un único punto, una punta de acero no mayor que una moneda, que descansaba sobre un pedestal de mármol negro. Era una paradoja visual, un objeto de inmenso peso y complejidad que transmitía una sensación de ligereza y fragilidad. Parecía como si una sola brisa o un soplo brusco pudieran bastar para derrumbarlo con un estruendo metálico, rompiendo el silencio reverente del vestíbulo y la magia de su equilibrio imposible. Era la encarnación de la tensión controlada. «Miren esta obra», continuó Ricardo, saboreando el suspense que había creado. «Es un sistema perfectamente equilibrado, pura lógica, física. Ahora, el reto». Levantó una pequeña bandera, no más grande que la palma de su mano, con el logo azul de su empresa. «Ofrezco 3 millones de reales aquí y ahora a quien pueda colocar esta bandera en este punto específico». Señaló un delgado mástil al final de la escultura, sin usar herramientas, sin fuerza bruta, y por supuesto, sin que se derrumbe toda la estructura. Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Era una demostración de poder, una forma de demostrar que algunos problemas, como este, eran simplemente insolubles para la mente común, lo que reforzaba su visión del mundo. Junto a Ricardo, su ayudante personal, Marcelo, sonreía con aire de superioridad. Era un hombre cuya columna vertebral parecía haber sido reemplazada por una bisagra, lo que le permitía inclinarse ante su jefe con la máxima eficiencia. Sostenía la caja de terciopelo donde reposaba la bandera, como un paje en una coronación. 3 millones, damas y caballeros, repitió Marcelo con voz suntuosa, para demostrarle al jefe que se equivoca. ¿Acaso algún genio de la sabiduría popular se atrevería a intentarlo? Su burla era evidente, un eco fiel del cinismo de Ricardo. Miraba a la gente, sus pequeños y astutos ojos evaluando a cada uno, saboreando ya la inevitable secuencia de fracasos que validarían la visión del mundo de su amo y, por extensión, su propia posición privilegiada. La propuesta flotaba en el aire, cargada de dinero y ego. Los periodistas ajustaron sus cámaras, oliendo una gran noticia. Los jóvenes ingenieros fruncieron el ceño, haciendo rápidos cálculos mentales sobre el centro de masa y la distribución del peso, intentando descifrar el truco que seguramente debía existir. Algunos, más audaces, dieron un paso al frente, con la codicia brillando en sus ojos, convencidos de que podrían superar el desafío. El ambiente se transformó de una feria tecnológica en un concurso de alto riesgo, con Ricardo Montenegro como el sádico maestro de ceremonias. Para él, cada intento fallido sería una prueba más de su tesis. Ante un problema verdaderamente complejo, la creatividad y la intuición eran inútiles. Solo importaba la fuerza, intelectual o económica. El primero en intentarlo fue un joven ingeniero de una prometedora startup, con aires de alguien que ya había resuelto el universo en una hoja de cálculo de Excel. Se acercó con seguridad, sus gafas de montura moderna deslizándose por la nariz mientras analizaba los ángulos. Con un movimiento que creyó sutilmente quirúrgico, intentó usar la propia bandera para golpear ligeramente el asta, con la esperanza de que un mínimo agarre la mantuviera en su lugar. El resultado fue inmediato y aterrador.
Toda la escultura se balanceó violentamente, un gigante de metal temblando en su base. Un gemido colectivo escapó de la multitud, y el ingeniero retrocedió, pálido, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Ricardo Montenegro sonrió, una leve sonrisa de satisfacción. El primer ladrillo de su muro de arrogancia había sido colocado a la perfección. La segunda, voluntaria, era una mujer mayor, física teórica de una prestigiosa universidad, que veía el problema no con arrogancia, sino con curiosidad académica. No tocó la escultura. Durante casi 10 minutos, simplemente la rodeó, murmurando sobre el centro de gravedad y las fuerzas vectoriales. Le pidió a Marcelo que sostuviera la bandera en diferentes posiciones en el aire, intentando calcular el impacto aerodinámico. Finalmente, con un suspiro, declaró que sin un contrapeso de masa calculada con precisión, la tarea era físicamente imposible. «Exactamente», exclamó Marcelo, el asesor, recogiendo la bandera. «Es imposible para quienes piensan demasiado y observan muy poco». La risa de Ricardo resonó, un poco más fuerte esta vez, confirmando el fracaso de la intelectualidad formal. Ricardo tomó de nuevo el micrófono, con el tono de un profesor dirigiéndose a una clase de estudiantes con dificultades de aprendizaje. «¿Ven? Tenemos a los mejores y más brillantes aquí. El futuro de la tecnología, la sabiduría académica. Y fracasan. Fracasan porque están atrapados en sus propias cajas, las cajas que ellos mismos construyeron con sus fórmulas y dogmas. Ven un problema de ingeniería, un problema de física. No ven la simple verdad, que algunas cosas están hechas para ser admiradas en su equilibrio, no para ser perturbadas por la ambición humana». Hizo una pausa, dejando que la humillación pública se asimilara. ¿Alguien más quiere demostrar públicamente los límites de su imaginación? ¿O podemos estar todos de acuerdo en que el genio es más raro de lo que creemos? Aunque el desafío humillaba a los pretendientes, Elena vio algo completamente diferente. Sus ojos, entrenados no por fórmulas, sino por la observación de formas, colores y texturas, no vieron una máquina de acero. Vieron a una bailarina, un ser metálico viviente en perfecta tensión muscular, en una pose a la vez fuerte y frágil. No pensaba en vectores, sino en respiración, no en masa, sino en peso y ligereza. En su mente el desafío no consistía en añadir algo, sino en persuadir a la estructura para que aceptara un nuevo elemento en su danza. La desesperación por la salud de su madre, la imagen de su rostro cansado, se mezclaron con esta visión artística, creando una extraña y poderosa sinergia, una necesidad visceral de encontrar una solución que nadie más podía ver. El detonante fue la última palabra de Ricardo: imaginación. La palabra le pareció a Elena un insulto personal. Imaginación era todo lo que le quedaba. Era la herramienta con la que enseñaba a los niños a ver mundos en manchas de tinta, el refugio donde construía futuros donde su madre sanaba y sonreía. Este hombre, ahogado en su propia riqueza, se atrevió a declarar la muerte de la imaginación en un escenario de arrogancia. En ese instante, el miedo de Elena se evaporó, reemplazado por una fría llama de propósito. La imagen de su madre, ya no frágil, pero esperándola, se convirtió en una orden. Tenía que intentarlo. No por orgullo ni por humillación, sino porque el universo, por alguna razón inexplicable, había puesto la clave de la vida de su madre en la forma de ese desafío imposible. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena dio un paso al frente, luego otro, su sencilla figura abriéndose paso tímidamente entre la multitud de trajes caros y vestidos de diseñador. La gente la miraba con curiosidad, luego con indiferencia, considerándola una persona perdida. Se detuvo ante el círculo de seguridad. Los cuerpos de Ricardo y Marcelo se giraron hacia ella. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada por el peso de su recién descubierta convicción. Creo que sé cómo hacerlo», dijo, con las palabras suspendidas en el aire electrizante del vestíbulo. Por un instante, solo hubo silencio, el sonido de un sistema que no lograba calcular la nueva variable que acababa de presentarse.
El silencio fue roto por un sonido abrupto e impactante. La risa de Ricardo Montenegro. No era una risita ahogada ni una mueca de desprecio. Era una risa abierta, sonora y genuina, que salía de lo más profundo. Una risa de pura e increíble diversión. Marcelo, el ayudante, se unió de inmediato, con una risa más aguda y servil, como un eco distorsionado. La burla se extendió como un virus entre la multitud. Risas, murmullos de lástima y miradas de desprecio invadieron a Elena. No vieron a una mujer con una idea. Vieron un chiste. La profesora de arte, con su ropa desgastada y su aspecto nervioso, intentaba resolver el enigma que había derrotado a ingenieros y físicos. La escena era para ellos el colmo de lo patético. Ricardo se secó una lágrima de risa por el rabillo del ojo, recuperando el aliento para asestar el golpe final. Miró a Elena de arriba abajo, como un depredador analizando a una presa inofensiva. La profesora de arte dijo, proyectando la voz para que todos pudieran oír el sarcasmo: «Esto será divertido». Extendió los brazos en un gesto de falsa generosidad, con la sonrisa cruel aún en sus labios. «Por favor, acércate, el escenario es tuyo». La frase era una sentencia, un permiso para que su humillación fuera completa y pública. No le estaba dando una oportunidad, la estaba utilizando como el acto final de su obra, la prueba definitiva y cómica de que la esperanza y la simplicidad eran solo ilusiones. Por un instante, el peso de cientos de miradas y el sonido de las burlas amenazaron con aplastar a Elena. Sintió que el rubor le subía por el cuello, la urgencia de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud. Pero entonces, levantó la barbilla y su mirada se encontró con la escultura. El gigante de metal parecía llamarla, un misterio silencioso esperando ser comprendido. La imagen de su madre, acostada en la cama, esperando un milagro, lo eclipsó todo. Ese dinero era el milagro, la arrogancia de Ricardo, la burla de la multitud. Todo se convirtió en ruido de fondo. Solo estaban ella, la escultura y la promesa de vida para su madre. Una calma fría y concentrada descendió sobre ella, un escudo forjado en la desesperación y la determinación. Dio un paso adelante, cruzando la línea invisible. Mientras Elena caminaba hacia el centro del escenario improvisado, el mundo parecía contener la respiración. Su viaje, desde el borde de la invisibilidad hasta el centro del desprecio, fue un espectáculo en sí mismo. ¿Podrían la fe y la perspicacia única de una hija desafiar la lógica de un titán? Esta es una historia sobre cómo la verdadera fuerza a menudo se esconde en los lugares más silenciosos. Si tú también crees en el poder de lo improbable, suscríbete a nuestro canal para no perderte el final. Y comenta abajo en qué ciudad o país apoyas a Elena ahora mismo. Su viaje apenas comienza, y lo que sucederá a continuación promete sacudir las creencias de todos. Elena finalmente se detuvo ante el pedestal de mármol. El silencio que reinó fue diferente al anterior. Ahora era un silencio de expectación, la calma previa a una ejecución pública. Pero Elena no hizo lo que todos esperaban. No extendió la mano para tocar, empujar ni siquiera palpar la superficie metálica. En cambio, permaneció inmóvil, con las manos a los costados, en una postura de respeto casi reverencial. Sus ojos, sin embargo, eran intensamente activos, moviéndose con una velocidad y precisión que nadie podía seguir. No miraba la escultura como un objeto, sino como un sistema vivo y palpitante. El primer paso en su solución no fue una acción, sino una inmersión total, un acto de escucha visual que confundió a todos. Su atención se dirigió hacia arriba, hacia las rejillas del aire acondicionado en el alto techo. Sintió la corriente constante y fresca en la piel, una fuerza invisible que todos en el vestíbulo ignoraban. Pero para Elena, no era invisible. Sus ojos seguían la corriente, observando cómo interactuaba con la escultura. Notó un temblor apenas perceptible en una de las varillas más delgadas, una microvibración causada por la presión constante del aire. La escultura no estaba quieta, estaba en un estado de perpetuo y minucioso ajuste, danzando con la respiración artificial del edificio.
Estaba empezando a leer el lenguaje secreto de ese gigante de metal, un lenguaje hecho de aire, presión y movimiento sutil, completamente ignorado por los expertos que la precedieron. La inacción de Elena empezó a irritarla. Marcelo, el ayudante, se cruzó de brazos, y su mueca de desprecio se transformó en una mueca de impaciencia. Se inclinó hacia Ricardo y habló, con la voz lo suficientemente alta como para que los micrófonos cercanos captaran su burla. ¿Y entonces? ¿Vas a resolverlo con el poder de tu mente? Quizás si se concentra lo suficiente, la bandera levite hasta su lugar. Algunos en el público rieron, aliviados de que alguien hubiera expresado su propia confusión y escepticismo. La presión aumentaba. Una oleada de burlas intentaba romper la concentración de Elena, pero ella parecía estar en otro mundo, sorda a los insultos, absorta en su silenciosa investigación privada. Ignorando por completo el comentario, Elena bajó la mirada del techo al suelo. Empezó a analizar las sombras. Bajo la intensa e implacable iluminación del vestíbulo, la escultura proyectaba una compleja red de líneas oscuras sobre el pulido mármol blanco. Para otros, era solo una sombra. Para Elena, era un mapa, una radiografía de la distribución del peso de la estructura. Caminó lentamente alrededor del pedestal, observando cómo cambiaba la perspectiva de la sombra, revelando los puntos de mayor y menor tensión. Su mente de artista, entrenada para comprender la relación entre la luz, la forma y el espacio negativo, procesaba información que ninguna computadora podría procesar de esa manera, traduciendo el volumen 3D a un plano 2D de puro equilibrio. Fue entonces, mientras seguía una línea de sombra particularmente delgada hacia la base de la escultura, que sus ojos de observador detectaron la anomalía. Un pequeño detalle, perdido en la inmensidad del mármol y el metal. Cerca del pedestal, una gran maceta corporativa tenía una fuga casi invisible. Una sola gota de agua se formaba y caía cada 20 segundos, creando un pequeño rastro húmedo que oscurecía ligeramente la lechada del suelo. Era un defecto, una imperfección en el ambiente estéril, algo que el equipo de mantenimiento eventualmente limpiaría. Pero para Elena, en ese preciso instante, esa gota de agua no era un defecto, era una pista, era la pieza final del rompecabezas, un regalo inesperado del propio entorno. Elena finalmente se movió con un propósito que todos pudieron ver. Se giró, no hacia Ricardo ni Marcelo, sino hacia un camarero que pasaba discretamente, sirviendo agua a los periodistas. Su voz, al hablar, fue clara y sin vacilaciones, rompiendo el silencio expectante. «Disculpe, ¿podría traerme un vaso de agua y un pañuelo, por favor?» La petición era tan extraña, tan ajena a la tarea de alta ingeniería en cuestión, que un nuevo murmullo recorrió la multitud. ¿Un vaso de agua? ¿Un pañuelo? La lógica de su acción era tan ajena que el escepticismo se convirtió en puro desconcierto. Ricardo Montenegro arqueó una ceja. La curiosidad superó momentáneamente a la arrogancia. El desconcierto dio paso rápidamente a una nueva ronda de burlas. La idea de que un pañuelo de papel y agua pudieran resolver un problema que involucraba toneladas de acero era simplemente absurda. ¿Va a limpiar la escultura hasta someterla? ¿Lees?, susurró un periodista a su colega. Marcelo rió abiertamente. Quizás sea un ritual de buena suerte, una ofrenda a los dioses del equilibrio, le dijo a Ricardo, quien negaba lentamente con la cabeza, con una sonrisa compasiva en el rostro. El desafío que había propuesto como demostración de lógica y poder se estaba convirtiendo en un teatro del absurdo. Para él, esto confirmaba su tesis de una manera aún más encantadora. La mente común, ante lo imposible, retrocede a la superstición y a los quietos actos sin sentido. El camarero, visiblemente confundido pero profesional, le entregó a Elena un vaso de agua y un pequeño pañuelo de papel impecable. Con manos firmes, Elena realizó los siguientes pasos con precisión ritual. No empapó el pañuelo, lo dobló metódicamente formando un pequeño cuadrado, con 4 pliegues perfectos. Luego sumergió solo una esquina del cuadrado en el agua, observando atentamente cómo la humedad se extendía por el papel por capilaridad, oscureciéndolo. Controlaba el peso añadido con precisión de miligramos.
utilizando la absorbencia de la fibra del papel como su balanza de alta precisión. Estaba creando su herramienta, no con acero, sino con celulosa y H2O. Con el pequeño cuadrado de papel húmedo entre el pulgar y el índice, Elena se acercó a la escultura. La multitud guardó silencio, observándola a cada paso, pero, para confusión general, no se dirigió al lado donde se suponía que debía estar la bandera. Caminó deliberadamente hacia el lado opuesto de la estructura. Usando el mapa de sombras mentalmente, localizó un punto preciso en una de las vigas inferiores, un punto que, para todos los demás, era completamente arbitrario. Con un toque ligero y cuidadoso, presionó el papel húmedo contra el frío metal. Se adhirió al instante, una pequeña mancha blanca oscura contra el brillo del acero, un gesto aparentemente insignificante y sin sentido. El silencio que siguió fue denso e incómodo. La escultura no se movió. No pasó nada. Absolutamente nada. Una o dos personas soltaron risas nerviosas. Un hombre en la primera fila gritó, «¿Y ya está?». La oleada de decepción era palpable. Marcelo puso los ojos en blanco y miró a Ricardo como diciendo, «¿Podemos terminar con esta farsa?». Ricardo se encogió de hombros. La diversión en su rostro ahora se tiñó de aburrimiento. Estaba a punto de tomar el micrófono y terminar el patético espectáculo. El intento de Elena parecía no solo un fracaso, sino un fracaso extraño e incomprensible. Pero estaban viendo el acto, no el proceso. Lo que interpretaron como el final era, de hecho, el principio de la solución. Elena no le dio a la multitud que abucheaba la satisfacción de una reacción. Su burla era irrelevante. El ruido de un mundo que estaba a punto de silenciar. Con una calma que parecía de otro mundo comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, mesurados, trazando un arco perfecto alrededor del pedestal de mármol hasta el lado opuesto de la escultura. Cada paso era una silenciosa declaración de confianza. No miró a Ricardo ni al público. Sus ojos permanecieron fijos en la estructura metálica, como si ella y la escultura compartieran un secreto. Ese caminar pausado y silencioso comenzó a sembrar una pequeña semilla de duda en los espectadores más atentos. Su postura no era la de alguien que ha fracasado, sino la de alguien que completa el movimiento final de una obra maestra. Se detuvo frente a Marcelo, cuyo rostro aún reflejaba una mueca de desprecio, aunque un poco forzada por la larga pausa. Sostenía la pequeña bandera de la compañía como si fuera basura sin valor. «Aquí está. ¿Su última arma, señora?», preguntó con sarcasmo. Elena simplemente extendió la mano con la mirada firme y tomó la bandera. Sintió la suave tela y la insignificante ligereza del objeto en la palma. Para todos los presentes, era un trozo de tela y plástico. Para Elena, era la clave. Ignoró a Marcelo, que permanecía con la mano extendida en el aire, sintiéndose repentinamente ridículo. Elena ya había vuelto al desafío, al acto final. De vuelta frente a la escultura, alzó la vista hacia el punto exacto que Ricardo había señalado, un delgado y elegante eje que sobresalía, aparentemente demasiado frágil para soportar peso adicional. La multitud, antes ruidosa, ahora estaba extrañamente silenciosa. La inquebrantable confianza de Elena había generado una nueva forma de tensión, una curiosidad morbosa por presenciar el clímax de su locura. El silencio en el vasto vestíbulo se volvió tan profundo que el zumbido de los sistemas de ventilación sonaba como un rugido. Todos esperaban el inevitable sonido del metal golpeando el mármol, el choque que confirmaría todo lo que creían sobre el mundo. Contuvieron la respiración, esperando el desastre. Lo que nadie allí, excepto Elena, comprendía era la sutil física en juego. La genialidad de su acto no residía en la fuerza, sino en la astucia. El pequeño tejido, húmedo y pesado por el agua, no era un gesto simbólico, era un contrapeso. Su peso minúsculo, casi nulo, se veía exponencialmente amplificado por su precisa ubicación en el lado opuesto de la estructura, lejos del punto de apoyo central. Desplazaba el centro de gravedad de toda la escultura de forma casi imperceptible, creando una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio que ansiaba el peso equivalente en el otro lado.
No luchaba contra la física de la escultura. La persuadía, utilizando un susurro de masa para prepararla para la bandera. Entonces, con un movimiento fluido y decidido, la mano de Elena avanzó. Fue una acción sin dramatismo, pero cargada de absoluta precisión. Sus dedos, acostumbrados a manipular pinceles delicados y arcilla, colocaron la base de la pequeña bandera contra la varilla metálica. Sin fuerza ni presión, simplemente guió la pequeña aguja metálica hacia la superficie, buscando el punto exacto donde la tensión era neutra. Con un toque final, tan ligero como el aterrizaje de una mariposa, soltó la bandera. Por una fracción de segundo su dedo flotó en el aire, cerca del objeto, antes de retraerse lentamente. El acto estaba completo. El destino de la escultura estaba sellado. En el instante en que la mano de Elena se apartó, el tiempo pareció congelarse. Durante un segundo de absoluto y tenso silencio, la escultura respondió. Se balanceó. No fue un temblor violento como el del primer intento, sino un balanceo lento, majestuoso y aterrador. Toda la estructura se inclinó 1 milímetro a un lado, luego 1 milímetro al otro, como un gigante que respira hondo una sola vez. Un jadeo colectivo y agudo resonó entre la multitud. Los corazones se aceleraron. Este era el momento de la verdad, el punto de quiebre donde el equilibrio cedería y reinaría el caos. Ese balanceo era el alma de la escultura, decidiendo si aceptaba o no el nuevo elemento en su danza. Y entonces, tan lentamente como había comenzado, el balanceo cesó. La escultura se estabilizó, se aquietó, volviendo a un estado de perfecta quietud. Pero ahora, ya no estaba sola. En la punta del mástil más delicado, la pequeña bandera azul de la compañía de Ricardo Montenegro ondeaba suavemente en la corriente de aire acondicionado, un faro de color contra el acero monocromático. Allí se alzaba, en perfecto equilibrio, una adición imposible a una estructura imposible. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier sonido. Ya no era un silencio de expectación ni de burla, era un silencio de conmoción, un silencio de reverencia, un silencio que reconocía el milagro. El silencio no fue roto por aplausos, sino por un sonido más sincero, un grito bajo y ahogado de pura incredulidad, proveniente del físico teórico en la primera fila. Fue el detonante. Un camarógrafo dejó caer su pesada cámara del hombro. El golpe sordo sobre la alfombra apenas fue perceptible. La gente se miró, con rostros de puro asombro, con los ojos abiertos como platos, preguntando, ¿vieron lo que yo vi? El joven ingeniero que había reprobado primero tenía la boca tan abierta que la barbilla casi le tocaba el pecho. Su lógica, sus certezas, sus libros de texto, todo había sido reducido a polvo por un profesor de arte y un pañuelo húmedo. Todas las cámaras, todas las miradas, se volvieron instintivamente hacia Ricardo Montenegro. La máscara de arrogancia y control que había portado durante décadas se había hecho añicos. Se quedó boquiabierto. Su boca se abrió en una silenciosa O de asombro. Sus gélidos ojos azules, ahora desprovistos de cualquier rastro de cinismo, estaban fijos en la bandera. Ya no veía el logotipo de una empresa, veía un monumento a su colosal ignorancia. Su cerebro, una máquina de calcular que evaluaba el mundo en ganancias y pérdidas, simplemente se detuvo. No podía procesarlo. La solución no era ingeniería ni dinero, sino observación, empatía y una comprensión orgánica del mundo que había olvidado que existía. Y a su lado, Marcelo, el eco, guardaba silencio. El rostro del ayudante, antes un lienzo de burla, servil, ahora estaba completamente inexpresivo. Sus ojos parpadeaban rápidamente, alternando la atención entre la bandera perfectamente equilibrada y el rostro sorprendido de su jefe. El mundo de Marcelo era simple. Ricardo siempre tenía razón. Su riqueza era prueba de su seguridad. Pero la escena ante él presentaba una paradoja que su mente aduladora no podía resolver. Si Ricardo se equivocaba en esto, tan espectacular y públicamente, ¿en qué más podía equivocarse? Por primera vez en años, Marcelo no sabía qué expresión usar, qué sentimiento transmitir. El pilar de su universo se había convertido en polvo.
Elena se giró, dejando atrás la escultura y la bandera. El trabajo estaba hecho. No había rastro de triunfo ni arrogancia en su rostro, solo el profundo cansancio de quien había librado una batalla invisible y había ganado. Empezó a caminar de regreso a la oscuridad de la que había salido, con el único pensamiento de escapar de ese entorno opresivo. Pero el camino que se abría ante ella era diferente ahora. La multitud, antes un muro de burla, se apartó para ella. La gente retrocedió, no con indiferencia, sino con un respeto estupefacto, creando un pasillo para que ella pasara. Las miradas que la seguían ya no eran de lástima, sino de admiración y asombro. En pocos minutos, había dejado de ser invisible y se había convertido en un enigma. «Espera». La voz de Ricardo Montenegro cortó el aire. No era el bramido arrogante de antes. Era una voz más baja, contenida, casi ronca, despojada de toda su autoridad artificial y llena de algo que no había sentido en décadas. Una confusión genuina y abrumadora. Elena se detuvo y se giró para mirarlo. Ricardo dio 2 pasos hacia adelante. El espacio entre ellos ahora no estaba cargado de tensión social, sino de una necesidad imperiosa de comprensión. Miró la bandera y luego su rostro. Con su mente de multimillonario incapaz de conciliar causa y efecto, hizo la única pregunta que importaba, la pregunta que resonaba en la mente de todos. «¿Cómo?», preguntó, con una palabra que sonó casi como una súplica. Elena lo miró fijamente, no viendo al magnate, sino simplemente a un hombre confundido. Respondió con la misma sencillez con la que había encontrado la solución. «Tú y todos los demás vieron un problema de ingeniería», comenzó con voz tranquila y clara. «Vi un cuerpo en equilibrio, como un bailarín en una pose difícil. No estaba quieto, estaba tenso. Para evitar caerse al levantar un brazo, un bailarín no usa fuerza. Ajusta el peso del otro lado del cuerpo, un movimiento pequeño, casi invisible, para mantenerse centrado. La escultura me decía lo que necesitaba. Yo simplemente escuché». La analogía era tan simple, tan orgánica y tan profundamente inteligente que un silencio de comprensión se extendió por el público de tecnócratas. «La bandera era muy ligera», continuó Elena, «así que el ajuste, el contrapeso, debía ser igualmente ligero. Tenía que ser un susurro. Pensé en algo pesado pero controlable en cantidades minúsculas». Su mirada se desvió un instante hacia el vaso de agua, ahora olvidado en la mano del camarero. «El agua me dio el peso. El tejido me dio el control. Cada fibra que absorbía el agua añadía una fracción de gramo. Añadí suficiente peso para convencer a la escultura de que aceptara la bandera, sin asustarla con fuerza bruta. Desmitificó su acto, no como magia, sino como una aplicación de la sensibilidad. No había roto las reglas de la física. Las había usado con una delicadeza que nadie más se atrevía a considerar. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. El ingenio de Elena no solo resolvió un acertijo imposible, sino que también destrozó la armadura de un hombre que creía tener todas las respuestas. Este es el momento en que una vida, desesperada por una oportunidad, choca con otra, vacía de propósito, creando una oportunidad de redención y transformación que nadie podría haber previsto. Sigue viendo para ver cómo un acto de genialidad puede transformar no solo una, sino 2 vidas para siempre, demostrando que la mayor riqueza no reside en el bolsillo, sino en la capacidad de ver el mundo con otros ojos y un corazón abierto. Al oír la explicación, Ricardo sintió una oleada de claridad que lo estremeció. No fue solo la solución lo que lo impresionó, sino la filosofía que la sustentaba. Humilde, pero también extrañamente vigorizado, caminó hacia Elena hasta que estuvo a solo un brazo de distancia. La miró a los ojos y, por primera vez, no vio una ecuación por resolver, sino a un ser humano de admirable profundidad y perspicacia. Frente a la prensa, sus rivales y toda su esfera de influencia, dijo con voz firme: «Pasé toda mi vida creyendo que los problemas complejos requieren soluciones complejas y costosas, que el poder y la lógica eran las únicas herramientas. Me demostraste que estaba equivocado». Con un pañuelo de papel, la admisión pública de su error flotaba en el aire, más impactante que la solución al desafío en sí.
Ricardo se volvió entonces hacia su asesor. Marcelo, ordenó recuperando su tono ejecutivo, pero sin la arrogancia anterior. Contacta con mi departamento financiero de inmediato. Quiero que me transfieran 3 millones de reales a la cuenta bancaria que esta señora me proporciona. Sin demora, sin preguntas. Inmediatamente. Marcelo, todavía pálido y aturdido, solo pudo asentir, sacando su celular del bolsillo con manos temblorosas. La promesa, hecha con desprecio, se cumplía con un respeto renovado. El premio era real, la victoria, incuestionable. Al oír la orden, al darse cuenta de que la cifra que había sido solo una fantasía desesperada era ahora su realidad, Elena no gritó de alegría. En cambio, la fuerza que la había sostenido durante la dura prueba pareció abandonarla de golpe. Sus hombros se hundieron ligeramente y el aire abandonó sus pulmones en un suspiro tembloroso. Una lágrima, la suma total de meses de miedo, noches de insomnio y oraciones, silenciosas, finalmente escapó y trazó un lento camino por su rostro cansado. No era una lágrima de victoria, sino de alivio. Fue la imagen del rostro de su madre, ahora con acceso a tratamiento, la que brilló en su mente. El dinero no era un premio, era la vida, era la esperanza haciéndose tangible, pero Ricardo aún no había terminado. El dinero resolvió el desafío, pero no el nuevo problema que había descubierto en su interior, su propia ceguera. El dinero es tuyo por derecho contractual. Elena, dijo usando su nombre por primera vez, pero francamente, es lo menos valioso de lo que ofreces. Lo que mi empresa necesita, lo que yo necesito, es lo que tienes en mente. Hizo una pausa. Vi tu currículum antes, cuando un asistente lo descartó. El puesto de diseñador junior ya no está disponible para ti. Quiero que trabajes directamente conmigo como consultor creativo jefe para todos los proyectos de Montenegro Corp. La oferta era tan impresionante como la solución del video, rompecabezas. Elena lo miró sin palabras. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina, libre de cinismo por primera vez en años. Me he pasado la vida buscando gente que piense fuera de lo establecido. He gastado millones en consultoras, en gurús de la innovación que solo me vendieron los mismos clichés. Miró la escultura y luego la miró a ella. La verdad es que ya ni siquiera sabía qué forma tenía la caja. No solo pensaste fuera de lo establecido, me demostraste que para mentes como la tuya, la caja simplemente no existe. No quiero que trabajes para mí. Necesito aprender de ti. La oferta de Ricardo flotaba en el aire, más pesada y significativa que los 3 millones de reales. Elena se quedó momentáneamente sin aliento, mientras el mundo giraba en una dirección vertiginosa. Un consultor, trabajando junto a él, aprendiendo de ella. Eran conceptos tan ajenos a su realidad de currículums arrugados y facturas vencidas, que su cerebro tardó un rato en procesarlos. Miró a Ricardo a la cara, buscando cualquier señal de burla o engaño, pero solo encontró una sinceridad cruda y vulnerable. Con la misma honestidad que él le ofreció, respondió. Su voz era apenas un susurro, pero resonaba con la fuerza de un juramento. Acepto. Gracias. La aceptación de Elena, tan sencilla y humilde, selló el extraordinario giro de los acontecimientos. El murmullo de la multitud cambió de nuevo. La conmoción y el asombro dieron paso a un murmullo de pura admiración. Los periodistas que habían acudido a cubrir una historia sobre la arrogancia corporativa, ahora tecleaban frenéticamente en sus dispositivos, con la mente desbocada por capturar la esencia de una narrativa mucho más poderosa, la del triunfo del espíritu humano. Era la historia de David y Goliat contada en un vestíbulo de alta tecnología, prueba viviente de que la percepción y la empatía podían ser, sin duda, las fuerzas más disruptivas del mercado, más valiosas que cualquier algoritmo o plan de negocios. Ricardo Montenegro, operando ahora bajo un nuevo sistema de valores, se volvió hacia su asesor, quien observaba la escena como si presenciara un idioma extranjero. Marcelo, dijo Ricardo con tono tranquilo y decidido, cancela mi entrevista con Forbes. Reprograma mi tarde entera. Lo único en mi agenda para mañana es una reunión de integración con la señora Helena. Y lo más importante,
Consigue un coche de empresa para llevarla a casa de inmediato. Asegúrate de que llegue sana y salva y, con la máxima comodidad. La orden fue clara. Elena ya no era una intrusa. Era el recurso más valioso de la sala, y Marcelo, el adulador, ahora tenía la tarea de atender a la mujer a la que había ridiculizado. Como gesto final, sellando el nuevo contrato y la nueva era que comenzaba, Ricardo le tendió la mano a Elena. No fue el apretón de manos apresurado y autoritario de un director ejecutivo, sino un gesto deliberado de respeto. Elena colocó la suya en la de él. Su pequeña mano de profesora de arte quedó momentáneamente rodeada por la mano grande y callosa del hombre que construyó un imperio. El apretón fue firme, un silencioso intercambio de reconocimiento. En ese apretón de manos, las barreras de clase, poder y experiencia se disolvieron. Fue el encuentro de dos mundos, ya no en conflicto, sino en una prometedora alianza, cada uno ofreciéndose mutuamente la pieza que faltaba en su propio rompecabezas. Con un último gesto de la cabeza a Ricardo, Elena se giró y emprendió su camino hacia la salida del vestíbulo. Esta vez, el camino que se abrió ante ella no fue solo de respeto, sino de admiración. Caminó con una nueva postura, no de orgullo, sino de determinación. Apenas notó los rostros asombrados ni los teléfonos que la grababan. Su mente ya estaba a kilómetros de distancia, en el pequeño apartamento junto a la cama de su madre. La primera llamada que haría no sería a un abogado ni a un contador, sino al consultorio médico. La victoria en el vestíbulo no era el final, era el comienzo de la batalla que realmente importaba, una batalla que ahora tenía las armas para ganar. Elena se marchó, dejando un vacío en el centro del vestíbulo. Ricardo Montenegro permaneció inmóvil un buen rato, solo junto a la escultura que lo había iniciado todo. La multitud mantuvo una distancia respetuosa, presintiendo que era un momento de introspección privada, a pesar de tener lugar en un escenario público. Contempló su creación, la bandera de su empresa ondeando victoriosa, gracias a un método que jamás habría concebido. Observó el pequeño trozo de papel, que empezaba a secarse sobre el metal, un monumento a su propia y espectacular falla de visión. El silencio a su alrededor era el sonido de su antiguo yo desmoronándose para dar paso a algo nuevo. En su mente, los muros de su fortaleza de lógica y cinismo se derrumbaban. Durante años, se había enorgullecido de su capacidad para analizar minuciosamente cualquier problema, para reducir cualquier desafío a una serie de variables controlables. Había construido un imperio basado en esta premisa. Ahora, comprendía la aterradora verdad. Su fortaleza no era una fortaleza, era una prisión que lo aislaba de la imprevisibilidad, la belleza y la genialidad de soluciones incalculables. Elena, con su observación silenciosa y su corazón desesperado, no solo había resuelto su arrogante desafío, sin darse cuenta, le había entregado la llave para abrir la puerta de su propia celda dorada. Impulsado por un impulso que no comprendía del todo, Ricardo dio un paso adelante y tocó la escultura, no como su dueño, sino como un estudiante. Pasó los dedos por la fría viga metálica, sintiendo la suavidad de la superficie, intentando conectar con el objeto como lo había hecho Elena. Miró a su alrededor por el vestíbulo, pero por primera vez, vio algo más que un simple espacio funcional. Observó cómo la luz del atardecer se filtraba por una claraboya, creando un patrón de polvo dorado en el aire. Un detalle, pequeño, poético e inútil para los negocios. Y por primera vez en mucho tiempo, lo encontró hermoso. El cambio en su interior estaba comenzando. De repente, como si se hubiera roto un hechizo, el profesionalismo de los medios regresó con fuerza. Al darse cuenta de que Elena se había ido, una multitud de reporteros y camarógrafos se apresuró hacia la salida, con la esperanza de alcanzar a la misteriosa mujer para obtener una declaración. Otro grupo rodeó a Marcelo, bombardeándolo con preguntas sobre el nuevo consultor creativo. La narrativa del día dio un giro radical. Ya no se trataba de Ricardo Montenegro y su poder. Se trataba de la mujer desconocida que lo había superado. El nombre de Elena,
previamente ausente de cualquier registro significativo, estaba a punto de convertirse en la palabra más comentada en el mundo tecnológico y más allá. La historia del reto de la escultura se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, pasó de ser un chisme de la industria a una leyenda moderna. Los términos «la solución del tejido» y «el contrapeso de la empatía» comenzaron a aparecer en artículos y blogs. La pregunta que todos se hacían ya no era «¿cómo lo hizo?», sino «¿qué pasa ahora?». ¿Qué sucede cuando una mente como la de Elena, que ve lo que nadie más ve, recibe el poder y los recursos de un imperio como el de Ricardo? La colisión de estos dos mundos prometía más que una alianza comercial. Prometía una revolución silenciosa. 6 meses después, el entorno ya no es el frío e impersonal vestíbulo, sino la sala de reuniones principal de Montenegro Corp. La transformación es palpable e inmediata. La larga e intimidante mesa de caoba ahora está rodeada de macetas con plantas vibrantes y coloridas. Las paredes, antes decoradas solo con gráficos de ganancias y patentes, ahora exhiben prototipos de diseño, bocetos conceptuales y paneles de inspiración llenos de imágenes de la naturaleza y el arte. La iluminación es más cálida, más natural, invitando a la colaboración en lugar de a la confrontación. El aire, antes cargado con la tensión de la competencia, ahora vibra con una energía de curiosidad y creatividad. La sala, al igual que la empresa, ha adquirido un nuevo centro de gravedad, un nuevo equilibrio. En una reunión sobre el diseño de un nuevo asistente de IA, Ricardo Montenegro está presente, pero no preside. Se sienta entre los ingenieros, con una libreta abierta frente a él, escuchando atentamente. A la cabecera de la mesa, donde solía sentarse él, está Elena. No da órdenes, sino que facilita la discusión, usando una simple pizarra para esbozar las ideas de todos. ¿Qué pasaría si, en lugar de que el usuario tuviera que aprender el lenguaje de la IA, ésta aprendiera a percibir la vacilación en su voz? ¿Y si pudiera ofrecer ayuda en lugar de esperar una orden perfecta? Pregunta. La pregunta abre un abanico de posibilidades, y los ingenieros, antes centrados únicamente en la eficiencia del código, comienzan a hablar de empatía algorítmica. El primer gran proyecto bajo la supervisión de Elena ya estaba en fase de prototipo y se había convertido en una leyenda dentro de la empresa. Se trataba de un dispositivo de comunicación para pacientes con síndrome de enclaustramiento, inspirado no en interfaces complejas, sino en la observación de cómo las plantas se mueven hacia la luz. El dispositivo traducía diminutos, casi imperceptibles, movimientos oculares a un lenguaje rico y fluido. Era un proyecto con un nicho, de mercado y bajos márgenes de beneficio, el tipo de iniciativa que el antiguo Ricardo habría descartado como una pérdida de tiempo y recursos. El nuevo Ricardo lo financió como proyecto prioritario, calificándolo de la inversión más inteligente que hemos hecho, midiendo el retorno no en dinero, sino en dignidad humana. La transformación de Ricardo fue la más profunda de todas. Su sonrisa cínica dio paso a una genuina sonrisa de curiosidad. Ya no daba respuestas, hacía preguntas. ¿Dónde está nuestro papel de seda en este problema? Se convirtió en su lema en las reuniones, un recordatorio constante para su equipo de buscar soluciones mediante la simplicidad, la observación y la humildad. Era más ligero, más accesible. Los empleados ya no le temían, buscaban su consejo. Descubrió que liderar a través de la inspiración era infinitamente más poderoso y menos aislante que liderar a través del miedo. Al perder una apuesta, recuperó no solo el respeto de su empresa, sino también el suyo, propio. En una tarde tranquila, Elena se sienta en su nueva, espaciosa y luminosa oficina. En su pantalla, hay una videollamada activa. Es su madre. Está sentada en un cómodo sillón en un balcón soleado, parte de una clínica especializada de vanguardia. El tratamiento experimental, pagado en su totalidad, había hecho maravillas. La progresión de la enfermedad se había ralentizado drásticamente y la vitalidad había regresado a sus ojos. No hablan de la enfermedad ni del dinero. Se ríen, hablando, de un vecino gracioso, y la madre de Elena muestra una pequeña maceta que ha empezado a pintar.
El premio de 3 millones de reales no solo compró medicina de vanguardia, compró momentos de normalidad, compró risas, compró tiempo. Elena era una mujer nueva. La ansiedad que la atormentaba se había disipado, reemplazada por una serena confianza. Seguía siendo la misma persona observadora y empática, pero ahora tenía una plataforma para aplicar sus dones a una escala que jamás imaginó. No se mudó a una mansión extravagante ni adoptó un estilo de vida lujoso. Su mayor extravagancia fue un pequeño estudio de arte que montó para sí misma, un santuario para sus propias creaciones. La transformación más significativa no fue externa, sino interna. Ya no era una víctima de las circunstancias, esperando una oportunidad. Era una creadora de posibilidades, para ella misma, para su madre y para toda una empresa. La escultura de metal aún domina el vestíbulo de la sede de Montenegro Corp, con Minodesin, la pequeña bandera azul aún orgullosamente colocada en su mástil. Pero ahora, sobre su pedestal de mármol negro, hay una nueva adición, una pequeña placa de latón pulido. La placa no lleva el nombre del artista ni el título de la obra. La inscripción es simple y directa, escrita por orden del propio Ricardo. Objeto, equilibrio, solución, un pañuelo húmedo. Lección: las mayores barreras no son físicas, sino perceptuales. La escultura había pasado de ser un simple símbolo de estatus corporativo a un tótem, un recordatorio diario y permanente de ese día, de la lección que cambió para siempre la historia de la empresa. La historia de aquel día se ha convertido en una parábola moderna sobre el verdadero significado de la innovación. Nos enseña que el verdadero progreso rara vez surge de reuniones donde se discuten los mismos problemas con las mismas herramientas. Surge de la observación atenta, la valentía de intentar lo que parece insensato y la capacidad de ver el mundo no solo como es, sino como podría ser. El genio de Elena no residía en sus conocimientos técnicos, sino en su sensibilidad. Nos recuerda que las soluciones más elegantes y poderosas a menudo no se esconden en algoritmos complejos, sino a simple vista, en los detalles más simples y menos conocidos de nuestro entorno. Por otro lado, la trayectoria de Ricardo es un poderoso testimonio de redención. Encarna la idea de que la pobreza más peligrosa no es la ausencia de riqueza material, sino la ausencia de humildad, la incapacidad de reconocer el valor y la sabiduría de los demás, especialmente de aquellos que la sociedad considera inferiores. Su momento de humillación pública se convirtió en su mayor punto de inflexión, obligándolo a reevaluar su vida y su legado. La mayor ganancia que Ricardo obtuvo de este desafío no fueron los contratos futuros ni la publicidad positiva, sino la recuperación de su propia humanidad, un valor que nunca supo que había perdido en su incansable búsqueda de poder y control. Al final, la historia de Elena y Ricardo se fusiona en un mensaje único y poderoso. Es una historia que nos muestra que la empatía puede ser una forma de inteligencia y que la humildad puede ser una forma de poder, cada uno, proveniente de extremos opuestos de la experiencia humana, ofreció al otro exactamente lo que le faltaba. Él le dio a ella los medios para salvar una vida y una plataforma para sus dones. Ella le dio a él una nueva forma de ver el mundo y la oportunidad de construir un legado con verdadero significado. La colisión de sus mundos nos recuerda que un solo momento de comprensión y valentía no solo cambia una vida, sino que puede generar ondas que redefinen el futuro. Esta historia nos deja con una poderosa invitación: aprender a observar. En nuestra vida diaria, nos vemos bombardeados por información, ruido y problemas que parecen monumentales e insolubles. Los enfrentamos con las herramientas que nos han sido dadas: lógica, fuerza, tradición. Pero, ¿qué pasaría si nos detuviéramos un momento como hizo Elena y simplemente observáramos? ¿Qué pasaría si prestáramos atención a las corrientes de aire invisibles en nuestras vidas, a las sombras que revelan patrones ocultos, a las pequeñas e insignificantes gotas de agua que podrían contener la clave de todo? La capacidad de Elena no era sobrenatural, era profundamente humana. Es la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de un artista, un científico y un poeta.
todo a la vez. Toda gran transformación comienza con un pequeño acto. El viaje que redefinió un imperio tecnológico y salvó una vida no empezó con un plan de negocios multimillonario. Empezó con un tímido paso fuera de la multitud. Empezó con una voz tranquila que se atrevió a decir, «Creo que sé cómo». Empezó con un pañuelo de papel, un poco de agua y una observación atenta. Las acciones que cambian el mundo rara vez son las más impactantes. A menudo, son los gestos discretos de valentía, amabilidad o creatividad los que crean las ondas más fuertes, expandiéndose mucho más allá de su punto de origen y tocando vidas de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Esta narrativa nos obliga a cuestionar nuestra propia definición de valor. Inicialmente, el valor del vestíbulo estaba claramente definido: la riqueza de Ricardo, la tecnología de las pantallas, la influencia de los periodistas. Elena, en cambio, tenía un valor social y económico casi nulo. Sin embargo, al final de la historia, quedó claro que la persona más valiosa en esa sala era aquella cuya contribución no podía medirse en dinero. Su perspicacia, empatía y creatividad resultaron ser el activo más valioso y valioso. La historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en su saldo bancario ni en su cargo, sino en la singularidad de su perspectiva y la valentía de compartirla. El mundo está lleno de esculturas imposibles, problemas sociales, científicos y personales que parecen demasiado complejos y abrumadores de resolver. Y, de igual manera, el mundo está lleno de Elenas, personas silenciosas, observadoras y brillantes, cuyas voces a menudo se ven ahogadas por el ruido de los expertos y los poderosos. La lección de aquel día en el centro de convenciones es un llamado a la acción para todos. Busquemos activamente estas voces. Demos espacio a las ideas que parezcan extrañas o demasiado simples. La próxima gran revolución quizá no surja de un laboratorio de vanguardia, sino de la mente de un profesor, un artista o cualquiera que se atreva a mirar un viejo problema con nuevos ojos. Un año después, vemos a Ricardo y Elena paseando juntos por un jardín botánico. No hay trajes ni reuniones. Él lleva un suéter sencillo, ella, un vestido cómodo. No hablan de ganancias, sino de la estructura de una colmena que observan. Ricardo escucha fascinado mientras Elena explica cómo la eficiencia de la naturaleza podría inspirar una nueva red logística. Su relación ha evolucionado de jefe y empleado a una alianza de mentes, una amistad genuina basada en el respeto mutuo. Él aprendió a ver el mundo a través de sus ojos, y ella encontró en él un aliado improbable para convertir sus visiones en realidad. Juntos, eran más equilibrados que cualquier escultura. La transformación que vimos hoy surgió de un desafío arrogante, pero se logró mediante actos de humildad, valentía y perspicacia. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un catalizador del cambio, a menudo, de maneras que no reconocemos. Piensa un momento. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable, por pequeño que fuera, que cambió la vida de alguien de forma inesperada? O quizás, en un momento difícil, fue la bondad o la confianza de un desconocido lo que te dio la fuerza para seguir adelante. La vida de Elena cambió gracias a la oportunidad, y la de Ricardo, gracias a la humildad. En el centro de toda esta lógica, física y negocios, la fuerza impulsora detrás de este evento tan improbable fue la más simple de todas: el amor. Fue el amor desesperado de una hija por su madre lo que le dio el coraje para enfrentar la humillación y el ridículo. Fue esta fuerza primaria la que impulsó su genio y la llevó a encontrar una solución donde todos los demás veían un callejón sin salida. Esta historia es un testimonio de que las emociones que nos conectan son a menudo la fuente de nuestra mayor fortaleza y claridad. Deja un corazón en los comentarios si tú también crees que el amor es, en última instancia, más poderoso que cualquier riqueza material. La amabilidad y la creatividad de Elena eran cualidades que no tenían precio en el mundo corporativo de Ricardo. Se consideraban habilidades blandas, secundarias a la lógica y el análisis de datos. Sin embargo,
El valor que estas cualidades intrínsecas generaron fue inconmensurable. Cambió la suerte de una empresa multimillonaria y salvó una vida. Su historia demuestra que lo mejor de nosotros mismos, nuestra capacidad de empatía, nuestra amabilidad y nuestra visión única, no se vende y no tiene precio, sino que puede crear el mayor valor posible. Comenta en El amor no tiene precio, si tú también crees en el poder de la amabilidad humana para superar cualquier obstáculo.